Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Dayan. Hoy no quiero entregar un ensayo realmente aburrido de 1000 páginas ni nada por el estilo. Así que decidí grabar este podcast para mi parcial de memoria histórica del día de hoy. Me puse a leer a Elizabeth Yellin, específicamente los trabajos de la memoria. Al principio suena una simple tarea y cualquier cosa, pero cuando te metes en el texto te das de cuenta de que habla de nosotros, de lo que es nuestra historia, de por qué a veces nos peleamos tanto por quienes tienen la razón sobre el pasado. Yellin en una de sus páginas dijo algo que realmente subrayé porque se me hizo muy interesante, que es lo siguiente: la memoria no es un archivo guardado en un cajón, es un trabajo que hacemos todos los días para darle sentido a lo que nos pasó. Y bueno, de eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy. Por siguiente, antes de entrar en materia, me parece muy importante decir que este libro no es un manual simplemente de historia, sino una invitación a entender que recordar no es algo pasivo que nos sucede, sino un trabajo consciente que hacemos como sociedad. Yellin nos plantea desde que vemos que la memoria es el sentido que le damos al pasado desde nuestro hoy. Para mí, esa es la clave de todo, entender que la paz no se construye olvidando. No se construye diciendo pasó y ya, no se construye diciendo eso fue algo que pasó y ya no se debe repetir X, no, sino gestionando esos recuerdos de forma justa y colectiva, no solo para nosotros, sino para los que vienen después de nosotros. Así, vamos con los capítulos. Capítulo 1. El sentido de la memoria. En este primer capítulo nos metemos realmente de lleno en qué realmente es la memoria. Yellin nos quita realmente la idea de que es un archivo guardado, de que es un papel que podemos guardar y ya, de que es algo que va a estar ahí y listo. Nos dice que es realmente un campo de batalla por el sistema, por el sentido, por el entender realmente, porque cada día debemos luchar para esas memorias. Me impactó demasiado entender que no hay una memoria única o verdadera, como dirían por ahí, sino construcciones sociales que chocan entre sí, idealizaciones que se nos fueron creando desde años atrás de nosotros mismos, incluso pensamientos que se nos metieron de alguna manera a la cabeza, generaciones tras generación y transgeneración. De ahí viene mi reflexión. Aquí es donde hay que aceptar esa subjetividad en el primer paso para la democracia. Entender que el recuerdo del otro, aunque sea distinto al mío, nace de sus propias vivencias y tiene un propósito en su identidad y en lo que es. Hay que respetar y hay que entender que cada persona sí tiene sus maneras de vivir la vida, tiene su manera de pensar y de utilizar su propia memoria, pero también hay que entender que es muy importante para cada persona, para cada individuo, su propia historia. Pasamos al capítulo 2. Los que empujan el recuerdo. En el segundo capítulo aparecen los emprendedores de la memoria. Me encanta este concepto realmente, porque nos muestra que el recuerdo no se mantiene vivo solo, no se mantiene porque sí y ya, porque está ahí y listo, sino que necesita de gente que lo trabaje, que marchen, que le pongan en la agenda pública, personas que se encargan de darle visibilidad a cosas tan importantes realmente y que no necesariamente tenían que ser familiares, cercanos, sino que simplemente personas que decían hay que dar conciencia de tales situaciones. Yellin argumenta que los sentidos del pasado son siempre el resultado de estas luchas activas, y eso me hizo pensar en la fuerza de las familias de las víctimas, porque realmente las vivencias no solamente las vive la víctima, sino que también su familia y su entorno. De ahí sale mi crítica, realmente personal. Sin estos líderes sociales, el poder simplemente borraría las partes incómodas de nuestra historia. Ellos son los guardianes de la verdad realmente, porque si fuera por ministerios públicos, si fueran por realmente política pública, todo eso, simplemente se mostraría una víctima y ya.
Y en cambio no, ellos se encargan de hacer visibilidad de lo que realmente está pasando en esos entornos y lo que realmente es en este momento ese tipo de acciones, ese tipo de violaciones de todo tipo. Por siguiente, capítulo 3, el tiempo que no se detiene, así lo denominaremos. En el capítulo 3 es quizás uno de los más profundos porque habla de la temporalidad del trauma. Aquí realmente aprendemos que el dolor no sabe de días, no sabe de años, no sabe de horas, y que el pasado traumático muchas veces no se queda atrás y realmente sigue ahí como una herida abierta totalmente, pero que realmente nadie la ve, solamente la víctima, sino que insiste en volver. Y esta herida insiste en volver y repetirse en el presente de quienes sufrieron. Como bien dice la autora, hay una asincronía entre el tiempo cronológico y el tiempo del alma. Esto realmente me aportó una comprensión conceptual enorme. Acá me llevó a entender que cuando una sociedad busca justicia décadas después, no es que esté atrapada en el pasado, no es que no puedan superar, no, es que su herida sigue pidiendo reparación hoy mismo. Pudieron pasar años, pudieron pasar siglos, pero hay muchas injusticias que a día de hoy siguen abiertas. Y esas heridas de esas víctimas, de esos familiares, siguen abiertas y siguen pidiendo realmente una reparación, un perdón, una justicia, algo más mínimo. Luego, uniendo esto viene el capítulo 4, las reglas de lo que recordamos, se podría decir. En el capítulo 4, Yelin nos baja a la tierra y nos muestra los marcos sociales, que son básicamente la familia, la escuela y el Estado. Esos entornos realmente que todo mundo se supone debemos tener. Ella acá afirma con mucha fuerza que no recordamos solos, sino dentro de esos grupos que nos dicen que es importante y que debemos ignorar. Me puse a pensar mucho en mi propia educación y cómo las instituciones modelan nuestra visión del mundo y cómo debemos tomar decisiones y por qué las debemos tomar y por qué son más adecuadas tales decisiones a otras. Acá mi crítica vendría siendo realmente que debemos ser subjetivos críticos con lo que nos enseñan, porque a veces esos marcos sociales son más una jaula para la verdad que un apoyo para la memoria. Son una manera como de realmente encerrarnos en un pensar, en una convicción, para que como sociedad no abramos la mente y digamos, no es justo, esto no es así. Llegando al capítulo 5, la voz de las víctimas, nos encontramos en un valor sagrado del testimonio. Para Yelin, contar lo que pasó no es solo dar una simple información técnica, no es decir paso esto y ya, no, es un acto de identidad y de reparación profunda. Ella dice que el testimonio es la forma en la que el sujeto recupera su lugar en el mundo después de haber sido silenciado por la violencia. Acá en esta parte lo que yo rescato de esto es que como futuros educadores para la paz, nuestra labor principal es aprender a escuchar realmente. El simple hecho de darle espacio a las palabras del otro ya es un acto de justicia para que empieza a sanar el tejido social desde la minoría hasta la mayoría. En el capítulo 6, las huellas de la ciudad, nos habla de los lugares, de los monumentos, de esas placas que vemos en la calle y que como sociedad hoy en día es como eso y ya. Yelin los llama anclajes o soportes de la memoria, porque como seres humanos necesitamos cosas físicas que nos ayuden a que el recuerdo no se evapore con el tiempo. Necesitamos visualizar cosas para entenderlas o interpretarlas por lo menos. Ella sostiene que estos lugares son fundamentales para la identidad de un pueblo. Realmente mi visión sobre este aspecto cambia totalmente.
Ahora entiendo por qué un monumento no es un simple pedazo de piedra y ya, sino un recordatorio vivo de que nos interpela, que nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser para que esos horrores no se vuelvan a cometer, para que esas atrocidades que pasaron realmente no vuelvan a suceder el día de hoy y peor aún en un futuro, sabiendo que si ya pasaron antes, porque nosotros no aprendemos como sociedad a que esas cosas no deben ser permitidas para replicarse. Y finalmente llegamos al capítulo 7. En el capítulo 7 nos plantea el reto más grande, la transmisión. ¿Cómo le contamos todo esto a los jóvenes que no vieron el conflicto? Realmente, ¿cómo les hacemos ver esto? Jelin nos advierte que la memoria es una herencia que cada generación tiene la responsabilidad de reinventar, de promover a su manera, porque bien se sabe, cada generación va avanzando y va teniendo maneras diferentes de a lo mejor mostrar las historias. No se trata de heredar culpas o dolores ajenos o que se repitan, sino pasar la antorcha, se podría decir, del nunca más, del no se debe repetir, no y no, de una forma que inspire a las nuevas generaciones a construir realmente paz. Acá mi reflexión final sobre este punto es que la memoria no debe ser una carga pesada, sino una brújula que nos ayuda a no perder el camino hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia entender realmente, porque es muy importante el entender como sociedad y como personas. Para concluir este podcast, me quedo con una idea muy importante en mí. Para concluir este podcast, realmente quiero compartir una idea muy importante que me dejó Jelin con este libro, que es que la memoria es un derecho humano y sobre todo una tarea constante. No es algo que se termina, es un trabajo que nos exige estar despiertos. Realmente hacer este ejercicio me ayudará a entender que mi papel en la sociedad no es solo conocer la historia, sino participar activamente en la construcción de una memoria que sea inclusiva, digna y respetable para los demás. Espero a todos les haya gustado mucho este análisis. Mi nombre es Dayan y esto fue un recorrido por los trabajos de la memoria. Muchas gracias.